A todos ustedes un cordial saludo. Mi nombre es Miriam Nayeli Vargas Balqui. En esta oportunidad les hablaré sobre el papel de las comunidades del suelo en la germinación de una especie arbórea pionera en la selva atlántica. Introducción. El cambio climático ha ido modificando la precipitación y la temperatura en muchas regiones del mundo, provocando cambios en las comunidades vegetales, así como también afecta a las comunidades microbianas del suelo, lo que influye indirectamente en la distribución de especies de plantas a través de la retroalimentación planta-suelo. En esta investigación se informa sobre un experimento en el que se manipula la temperatura y las comunidades microbianas del suelo para probar respuestas de germinación en la especie Chisolubium paraíba, una de las primeras especies de árboles colonizadores de la selva tropical atlántica del sureste de Brasil. Las predicciones para esta investigación fueron que la microbiota del suelo desarrollada bajo el árbol madre tendría un efecto negativo en la germinación de semillas, según la hipótesis de Jason Cowell, que dice que conforme la población de determinadas especies de plantas aumenta, las plagas especializadas que los atacan aumentan a un mayor ritmo, dando así oportunidad al resto de las especies. Pero estos efectos disminuirían con la distancia al tronco, y el aumento de las temperaturas debido al calentamiento global podría alterar las fuerzas de los efectos de la hipótesis de Jason Cowell, potenciando los efectos negativos, y en consecuencia la abundancia relativa de patógenos disminuiría con la distancia al tronco, y siendo los patógenos principalmente hongos, aumentarían con la temperatura. Glosario de términos, siglas y abreviaturas. Patógenos son los causantes de enfermedades o plagas. Índice de disimilitud de Bray-Curtis es un coeficiente de distancia que mide las diferencias en abundancia de los taxones que componen las muestras e ignora los casos en los cuales el taxón está ausente en ambas muestras. Permanova es una prueba estadística multivariante no paramétrica. Se utiliza para comparar grupos de objetos y probar la hipótesis nula de que los centroides y la dispersión de los grupos definidos por el espacio de medida son equivalentes para todos los grupos. Material y métodos. Para ello se tomó en cuenta los siguientes puntos. Sitio de campo y especie. El presente estudio se llevó a cabo en el parche del dominio del bosque atlántico en Florianópolis, Santa Catarina, Brasil, y la especie fue Chisolubium paraíba. En cuanto al diseño experimental y recopilación de datos, se llevó a cabo un experimento de invernadero para probar los efectos de origen de microbiota del suelo y los aumentos de temperatura en la germinación de las semillas de Chisolubium paraíba, para la cual las semillas se recolectaron de frutos caídos debajo de 5 copas de árboles en enero del 2015. Metaborcode de comunidades procariotas y fúngicas bioinformática. Para este análisis se tomaron muestras de ADN, las cuales se enviaron al Integrated Microbiome Resource para la preparación de bibliotecas y la secuenciación de Illumina MiSeq. Para el análisis estadístico, todos los análisis estadísticos y cifras se realizaron con R versión 4.1.2, usando los modelos de efectos mixtos. En cuanto a los resultados, en la figura 1 podemos observar el efecto de la distancia al árbol madre y la temperatura sobre la germinación, en la cual la magnitud de los efectos negativos varió con la distancia al árbol madre, siendo más intensos a 0 y 6 metros del tronco y cercanos a la neutralidad a una distancia intermedia de 3 metros. En la primera tabla nos muestra la tabla NOVA de modelos lineales de efectos mixtos, en el cual podemos ver que el análisis estadístico mostró un efecto significativo de la distancia del tronco madre sobre la germinación, la cual está resaltada con negrita, y un efecto más sutil del calentamiento en la parte inferior derecha, con un 0.064. En la segunda tabla podemos observar los modelos lineales mixtos también, que prueban el efecto de la distancia al árbol madre y la temperatura en la riqueza y diversidad de procariotas y comunidades fúngicas. En este caso no hubo resultados significativos en cuanto a las procariotas, pero en cuanto a las comunidades fúngicas, podemos ver que están resaltadas las diferencias significativas con negrita. En cuanto a la figura 2,
nos muestra el efecto de la distancia al árbol madre y la temperatura sobre la riqueza y diversidad de procariotas en las tablas A y C y comunidades fúngicas en la B y D. Acá podemos ver que las riquezas de hongos A, B y C y la diversidad disminuyeron claramente con la distancia al árbol madre y ambos disminuyeron drásticamente en condiciones cálidas en la figura 2B y en la 2D. En la figura 3 nos muestra gráficos de análisis de coordenadas principales de los índices de disimilitud de Bray-Curtis en procariotas en la tabla A y comunidades fúngicas en la tabla B bajo diferentes factores experimentales que influyen en la distancia al árbol madre de 0, 3 y 6 metros y la temperatura control versus la OTS. En esta podemos ver que el análisis de la diversidad en beta procariotis fúngica sugirió un fuerte efecto de calentamiento en la estructura de las comunidades microbianas del suelo, evidenciado por la clara separación entre las muestras de control y calentadas en los diagramas del PCOA, en la figura 3, en esta figura. Bueno, en la tabla 3 nos muestra los resultados permanova de las disimilitudes de Bray-Curtis que prueban el efecto de la distancia al árbol madre y la temperatura en la estructura de las procariotas y comunidades fúngicas. En esta tabla podemos ver que los efectos significativos están resaltados en negrita. Además, se puede decir que el efecto de la distancia al árbol madre sobre la estructura de la comunidad fúngica solo fue significativo en las condiciones de control similar a la diversidad. Este patrón fue interrumpido por el calentamiento y eso se ve tanto en la figura 3 como en la tabla 3. Ahora, en la figura 4 nos muestra el efecto de la distancia al árbol madre y la temperatura sobre la abundancia relativa de los principales gremios de hongos. En este podemos ver que sorprendentemente la abundancia relativa de patógenos fúngicos de las plantas disminuyó en la distancia al árbol madre en las muestras de control, una tendencia nuevamente interrumpida por el calentamiento que aparentemente impidió su proliferación. En cuanto a la discusión, los resultados respaldaron la hipótesis de Jason Cowell, basados únicamente en la microbiota del suelo extraída de los suelos debajo de los árboles madre. El experimento mostró que los microbios del suelo de los sotobosque disminuyeron la germinación de semillas en comparación con el control no inoculado. Además, esperábamos que los aumentos de temperatura favorecieran la proliferación de hongos, incluidos los patógenos, mejorando aún más los patrones de la hipótesis de Jason Cowell. En cambio, el calentamiento alteró la estructura de las comunidades encontradas en el tratamiento de control, desdibujando el efecto de la distancia al árbol madre sobre los patógenos fúngicos, lo que podría tener fuertes consecuencias ecológicas. Además, se encontró que la diversidad de hongos en las condiciones actuales era mayor bajo el dosel de S. paraiba y menor entre los espacios arbóreos. La abundancia relativa de patógenos fúngicos putativos siguió el mismo patrón, siendo mucho menor en los espacios entre árboles. Pero estos patrones cambiaron con el calentamiento, que en general afectó a las comunidades microbianas y alteró significativamente su estructura, lo que probablemente cambió sus efectos ecológicos, como lo sugieren los cambios que encontramos en la proporción de diferentes funciones ecológicas microbianas. Además, nuestros resultados sugieren una mayor posibilidad de encontrar patógenos fúngicos en comunidades de suelo más diversas, ubicadas más cerca de los árboles madre. Sin embargo, esta relación desapareció con el calentamiento. Conclusiones. Los resultados apoyan la hipótesis de que los efectos negativos debido a los patógenos del suelo puedan restringir el dominio local de las especies arbóreas colonizadoras tempranas en los bosques subtropicales, facilitando así su coexistencia con otras especies, especialmente en claros. Sin embargo, los aumentos de temperatura pronosticados podrían alterar las comunidades microbianas del suelo actuales y dibujar
sus efectos ecológicos. Por lo tanto, se necesita más esfuerzo de investigación para aclarar estos puntos. Teniendo en cuenta que el bosque atlántico es uno de los puntos calientes de biodiversidad global, nuestros datos arrojan luz sobre los factores que podrían ser relevantes para comprender los patrones de coexistencia y diversidad de especies en los bosques subtropicales secundarios y para fines de regeneración en las condiciones más cálidas y húmedas pronosticadas para este bioma amenazado. En cuanto a la apreciación crítica, los resultados tomados en esta investigación pueden ayudar a comprender la distribución y la coexistencia de especies en parches secundarios de selva atlántica en condiciones más cálidas y puede contribuir al diseño de programas de restauración exitoso, puesto que los cambios ambientales en curso influirán en la dinámica de los ecosistemas, lo que probablemente afectará los procesos que regulen la coexistencia y distribución de especies. Además, tendrá un impacto particular en los bosques tropicales y subtropicales, donde los aumentos de temperatura y los patrones de lluvia inciertos podrían amenazar su extraordinaria diversidad.